Ok, en honor al tiempo y a quienes han decidido estar aquí acompañándonos el día de hoy en este webinar, vamos a dar comienzo. Primero que todo me presento, mi nombre es Marcela Morales, soy la encargada del área de diagnóstico rápido en Alatella y es un agrado para mí el día de hoy darles la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecerles nuevamente el tiempo que vamos a compartir. La idea es que hoy día puedan llevarse algún mensajito para sus establecimientos en una solución que creemos podría transformar el diagnóstico hematológico en el punto de atención. Hoy día nuestra speaker y quien nos acompaña es Fernanda Galdames. Fernanda es tecnólogo médico de laboratorio clínico, tiene experiencia en Core Lab y Point of Care Testing. Actualmente trabaja en clínica alemana. Fernanda cuenta con más de 2 años de experiencia gestionando, implementando y monitoreando los equipos Point of Care. Además, posee fuertes competencias en todo lo que es validación de métodos, control de calidad, resolución de incidencias técnicas y soporte operacional. Así que nuevamente bienvenidos. Cualquier consulta la voy a estar leyendo en el chat. Normalmente esperamos a que finalice la presentación, hacemos las consultas, pero vamos viendo cómo se da un poco la dinámica. Fernanda, te doy el pase para que comiences tu presentación. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, las presentaciones correspondientes ya las realizó Marcela y hoy día vengo a hablarles sobre el equipo ECMOScreen. Específicamente, este webinar trata sobre transformando un diagnóstico hematológico en el punto de atención, la precisión de ECMOScreen. Para partir, me gustaría hablar de los point of care en general. Quizás hay alguno que no tiene implementado este tipo de equipo en su institución, así que es una oportunidad de saber sobre los equipos como tal. La importancia de los point of care es que nos permiten obtener resultados rápidos y precisos en el punto de atención del paciente, ya sea en el área ambulatoria, en el área de urgencia o en servicios críticos como la UCI, neonatología, etc. El impacto que tienen en los pacientes es que puedo brindar una atención que es segura y eficiente con el fin de que el equipo médico tome una decisión clínica en un tiempo mucho más acotado en comparación con enviar una muestra al laboratorio. Como ya sabemos que estos equipos, las muestras se toman y se procesan en el lugar de atención. Es súper importante mencionar si es que la implementación de estos equipos tiene una costo-eficiencia para nuestra institución, ya que muchas veces nos cuestionamos de que son equipos obviamente que tenemos que invertir, que vamos a tener ciertas pérdidas cuando se realiza esta implementación, pero es importante destacar que tenemos que verlo a largo plazo. Entonces, me gustaría mencionar primero algunos beneficios que tienen estos equipos que disminuyen los tiempos de entrega de los resultados, ya que la mayoría de los equipos POC, que es la abreviación de Point of Care, nos entrega resultados en menos de 15 minutos. Además de esto, nos va a agilizar el tiempo de respuesta ¿cómo se llama?, del médico de cabecera, tomando decisiones mucho más rápidas. Junto con esto disminuye el tiempo de espera si es que nosotros, por ejemplo, los tenemos en los servicios de urgencia, por lo tanto el flujo de pacientes va a ser mucho más rápido y también va a mejorar la satisfacción que tienen los pacientes cuando asisten a estos centros asistenciales, ¿ya? Y esa es una forma de fidelizar al paciente y que no se va a molestar, por ejemplo, al estar esperando 3, 4, 5 horas en tener un resultado. Pero además de esto, también tenemos que hablar de los costos que conlleva la implementación de estos equipos, ¿ya? Como lo mencioné, vamos a tener un costo inicial, que ya sea porque vamos a tener que comprar este equipo o podemos tener un contrato de comodato, ahí depende cómo va a ser la propuesta por parte, o sea, que va a tener tanto el proveedor como con la institución. Pero bueno, y vamos a tener también un gasto en la compra de insumos, ya sea para verificaciones, comparativos de muestra o la marcha blanca como tal. Pero nosotros no solo tenemos que evaluar cuánto es el gasto que vamos a implementar en esta primera instancia, sino que también vamos a tener que ver las ganancias que vamos a tener a largo plazo. Y también una forma de verlo es que vamos a gastar, obviamente, o sea, ¿cómo se llama? Perdón. Vamos a generar estos costos, pero la ganancia va a ser en tiempo, en que vamos a, por ejemplo, hay lugares en donde la estafeta tenemos que llamarlo para que vaya a buscar la muestra, por lo tanto, prolonga el tiempo de que la muestra llegue al laboratorio
y eso va prolongando también la estancia del paciente en el servicio, ¿ya? Así que ahí es súper importante realizar estudios de costo-beneficio cuando se va a implementar estos equipos, que como experiencia propia, la verdad es que el beneficio, la ganancia en comparación al costo a largo plazo es mucho más el beneficio y la ganancia que el costo. Luego de esto me gustaría mencionar de que acá en Chile existe por parte del ISP las recomendaciones para el uso de pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia del paciente. Como lo hice, son recomendaciones que nosotros no necesariamente tenemos que seguirla al pie de la letra, lo ideal es que sí, porque esto nos va a garantizar la calidad, la trazabilidad y la seguridad del paciente. Así como también nos dice que tenemos que implementar procedimientos estandarizados y supervisiones técnicas para evaluar el buen funcionamiento de los equipos por parte de los usuarios. Se tiene que realizar una capacitación continua del operador con el fin de evitar una menor cantidad de errores, ¿ya? Además de esto, cuando cada vez que ingresa un equipo, nosotros tenemos que verificar el desempeño analítico antes de implementarlo. ¿Y esto cómo se realiza? A partir de una verificación y los comparativos de muestra, dependiendo del tipo de muestra que sea, ya sea venosa, capilar, secreción, etcétera. Y además de esto, que no es menos importante, tenemos que mantener el control de calidad interno, perdón, y también lo ideal es participar en un control de calidad externo. Y estas recomendaciones tienen también relación con una norma que es un estándar internacional, que es la norma ISO 15189 del año 2022, en donde especifica los requisitos para promover calidad y competencia en los laboratorios. No vamos a ver la norma como tal una por una, pero sí me gustaría destacar tres apartados que son importantes a lo largo de esta presentación, ya que están directamente ligados con la precisión que tiene el equipo Emoscreen en el lugar donde nosotros la vamos a implementar. ¿Ya? El primero es el apartado 7.3, que es sobre los procesos analíticos de análisis. En las generalidades nos indica que nosotros tenemos que establecer y registrar la identidad del usuario que va a procesar estas muestras. ¿Y esto por qué? Porque de esta forma vamos a tener una trazabilidad de la muestra, no solo del resultado, sino también de quién está realizando esta toma de muestras y está procesando, con el fin de que nosotros, si tenemos errores muy repetitivos, podamos hacer intervenciones, no buscando obviamente un culpable, sino que realizando una mejora continua en el procesamiento de las muestras. Junto con esto, al igual que en las recomendaciones del ISP, tenemos la evaluación externa de la calidad, que para qué nos sirve esto es para comparar el desempeño que tiene nuestro equipo con el equipo de otras instituciones, con el fin de asegurar la precisión y la confiabilidad. Perdón. Ya de esta forma también fortalecemos la calidad analítica de los equipos POC, garantizando resultados confiables. Y por último, no menos importante, y que va a ser muy relevante en la toma de muestra para el equipo Emoscreen, es que en el anexo 4 dice de un programa de formación. Este programa de formación tiene que estar a cargo de una persona que esté debidamente formada y capacitada para capacitar al usuario final, ¿ya? Porque él le va a entregar todas las directrices de una correcta preanalítica para que la analítica y la postanalítica evidencien la precisión del equipo como tal. Y llegamos a nuestro equipo, que es lo que nos importa hoy en día, el equipo Emoscreen, que tiene un sistema automatizado que nos permite realizar recuentos de las diferentes líneas celulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos, que incluye su recuento diferencial, y las plaquetas. Lo hace por medio de perdón, citometría de flujo óptica basada en microfluidos y además hace un análisis digital de imágenes, por lo tanto ocupa inteligencia artificial. El método, que lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, está basado en un enfoque viscoelástico y nos entrega un resultado de un hemograma completo, igual que el del laboratorio, en menos de 5 minutos. Bueno, aquí pongo el proceso de procesamiento de la muestra, que es uno de los puntos más críticos para tener la precisión en los resultados de Emoscreen. Según mi experiencia personal, es súper relevante porque si nosotros, por ejemplo, ya,
la, ¿cómo se llama? Se hace una punción capilar que tenemos que tomar con los capilares que vienen en el set. Son 20 microlitros por capilar, una muestra. Ya es importante de que nosotros en primer lugar nunca podemos como masajear el dedo porque eso nos va a generar una hemólisis y puede interferir en el proceso, o sea, en los resultados que vamos a tener al procesar la muestra. Pero esto muchas veces el usuario final, que pueden ser enfermeras en este caso, médico o TENS, dependiendo de lo que determine la institución que va a implementar el equipo, no lo entiende, ¿ya? Entonces es relevante acá, como mencioné que en el anexo 4 y también en las recomendaciones, de que nosotros tenemos que hacer una capacitación que esté acorde a las necesidades que tienen los servicios. Con esto me refiero a que la primera capacitación siempre debería ser de forma presencial. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque de esta forma los especialistas, en este caso de Alateia, nos van a ayudar a que las enfermeras o TENS o médico, el usuario final que va a ocupar el equipo, entienda la importancia de la preanalítica para obtener resultados que van a, al final el médico va a tomar una decisión a partir de esto. Muchas veces ha pasado que, por ejemplo, muchos dicen así como, bueno, una punción capilar, las punciones capilar no es tan complicado realizar la toma de muestra y por experiencia propia les puedo decir que no es así. Ya uno que no tiene tanta experiencia, quizás la enfermera sí, hay cosas que no entiende, entonces con la ayuda, bueno, de la Cami en este caso, que era la especialista que nosotros teníamos, pudimos lograr tomar una buena toma de muestra cuando se realizó el comparativo de muestra y de esta forma ver cuáles eran los posibles errores que iban a tener nuestros usuarios, ¿ya? Bueno, entre estos errores puede ver la presencia de burbujas y también los coágulos o microcoágulos que al tener un método basado en un enfoque viscoelástico vamos a tener un microcanal, ¿ya? Entonces en este microcanal va a pasar una muestra, la muestra de sangre y va a ir tomando fotos, como dice, célula por célula. Cuando nosotros tenemos una burbuja va a haber un interferente que el equipo no va a saber lo que es, obviamente te va a decir posible presencia de, y nosotros podemos asumir que puede ser presencia de burbujas o coágulos, ¿ya? Y va a generar resultados que obviamente no van a estar acorde a lo que el paciente realmente tiene. Además de esto, si, por ejemplo, el usuario deja la gota de sangre mucho tiempo, se va a activar esta caja de coagulación y vamos a tener agregaciones plaquetarias que el equipo nos va a dar una alarma. Entonces, en ese sentido, la precisión, aparte de sacar una foto una por una y buscar a qué corresponde, nos da, no, o sea, el beneficio que tiene es que entrega una alarma cuando tenemos este tipo de inconvenientes, entre comillas, porque no vamos a saber si el agregado plaquetario va a ser realmente porque el paciente lo tiene o porque hubo una preanalítica que no fue correcta, ¿ya? Para continuar, se hizo, bueno, en la presentación vamos a ver varios papers para ver la correlación que tiene el equipo Hemoscreen con los equipos de laboratorio, principalmente los Sysmex, ya que se ha hecho estudios comparativos con este modelo de equipo y no con otros. El primero habla sobre, bueno, es del año 2015 y por qué lo quise poner a pesar de que la fecha es bastante prolongada, es porque estos autores ocuparon la experiencia usuaria para determinar cuán fácil era el uso del equipo, ¿ya? Entonces se hizo en el Hospital Universitario de Londres, en donde se obtuvo un N de 30 muestras de sangre venosa y se comparó con el equipo Sysmex XC 2100. ¿Cómo se realizó la experiencia usuario? Ellos lo que hicieron es que tomaron 6 usuarios que no tuvieran ningún conocimiento de laboratorio y les dijeron, ya, miren, nosotros tenemos esta propuesta de equipo que nos va a entregar un hemograma en 5 minutos, necesitamos que ustedes evalúen estas muestras, ¿ya? Posterior a eso, obviamente le entregaron una guía para ver cómo se realizaba el procesamiento de la muestra y además le entregaron una encuesta para determinar cuán fácil era este procesamiento. El, en conclusión de la encuesta, los resultados fueron de que el uso del equipo era muy fácil y que era idóneo para la parte ambulatoria. Ya aquí todavía no pasamos a la parte que es hospitalizado de urgencia. Y la correlación que tuvo este equipo, o sea, la muestra fue mayor, el R mayor a 0,97. Si nosotros podemos ver los gráficos, perdón, la dispersión la verdad es que es bastante baja.
acá en la hemoglobina, en los glóbulos rojos lo mismo, lo cual como conclusión para ello es que el equipo es muy preciso en sí. Quizás hay algunas como dispersión un poco más grande, pero para ellos no era significativamente clínica, ¿ya? Entonces concluyeron que es un equipo de fácil uso, que me va a entregar resultados bastante rápidos y que además tiene una buena correlación. El siguiente estudio también se hizo con el equipo Sysmex XN y se evaluaron los parámetros en atención primaria, o sea, con pacientes de atención primaria. ¿Ya? Aquí el N fue mucho más grande, fue de 100 muestras de sangre completa con EDTA y la correlación que tuvo los glóbulos rojos, hemoglobina, glóbulos blancos y plaquetas, la verdad es que también fue bastante alta, con un coeficiente de correlación entre 0,94 y 0,98, teniendo el más bajo, que no aparece acá, pero son el CHCM y el HCM. Los autores también concluyeron de que entrega resultados rápidos, precisos y con una baja variabilidad. Pero además de esto, ellos se preocuparon de analizar o tomar muestras de pacientes que tuvieran anemia. Por lo tanto, permitió disminuir los tiempos diagnósticos en pacientes que tuvieran anemia. Y esa es la ventaja que ellos encontraron, junto con la correlación que tenía con el equipo del laboratorio central. El siguiente estudio, que es del año 2022, también se comparó con un equipo Sysmex XN, pero acá la característica es que ellos se enfocaron en el recuento diferencial y la detección de anomalías leucocitarias. Como sabemos, el equipo va a tomar una foto del leucocito, por lo tanto, la inteligencia artificial al final yo la voy entrenando. Le voy diciendo, ah, ya mira, esto es esto, esto es esto otro, esto es esto otro. ¿Ya? Y lo que se hizo acá es que se evaluaron a 100 pacientes a partir de sangre completa y EDTA, y lo que concluyeron es que el equipo tenía una buena repetitividad y estabilidad analítica. Los coeficientes de correlación estuvieron entre el 0,91 y 0,98. Además de esto, concluyeron de que Hemoscreen era capaz de encontrar la anormalidad leucocitaria. ¿Y cómo lo hacía? Él no te va a decir así específicamente tiene esta como anormalidad, sino lo que hace es que te entrega una alarma, que dices, hay presencia de, a ver si la chica ahí me pueden ayudar, como presencia de células inmaduras, ¿ya? Claro. Se recomienda confirmar con laboratorio. Si no me equivoco, es así como la alarma que da específicamente, ¿ya? Entonces, ellos encontraron una ventaja en esto porque no todos los equipos, o sea, los otros equipos POC de hematología que existen, que te dan hemogram, tenían esta característica. Además de esto, bueno, acá podemos observar que el coeficiente de correlación en el caso de los glóbulos blancos, la dispersión es mucho más alta y también tiene que ver con esto que muchos de los pacientes tenían anormalidades, pero hay una muestra que me gustaría mencionarla y porque ellos hablaron mucho de esto, que es la muestra que yo tengo acá, ya que esta muestra también se repite en el caso de la hemoglobina y de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, perdón. ¿Y esto por qué? Porque el paciente en este caso tenía, recién acababa de cumplir los 3 meses. Y una de las características del equipo es que nosotros no podemos tomar muestras en pacientes menores a 2 meses. ¿Y esto por qué? Porque como funciona como la precisión se da por un microtúbulo donde pasa la muestra y cuenta célula por célula, los pacientes menores a 2 meses tienen un hematocrito muy alto. Por lo tanto, se podría considerar que la muestra o la sangre es mucho más viscosa, lo que va a impedir que este flujo de la muestra por el cartucho sea en menor medida, o no sé si en menor medida, pero en menor velocidad, por lo tanto no nos va a dar resultados tan precisos, ¿ya? Y esa es la característica que, o sea, no característica, la precaución que tenemos que tener de que cuando nosotros implementamos esto, quizás me dicen, no, es que el laneo yo necesito. No se puede implementar el laneo por el hematocrito que tienen estos pacientes y hay que ver cuáles son las necesidades, obviamente, que tiene cada una de los servicios que quiere implementar, ¿ya? Y también qué es lo que nos puede entregar el equipo. Pero a pesar de eso, si ustedes observan, los coeficientes de correlación también son altos, no hay tanta dispersión en los resultados, ¿ya? Y bueno, para ellos fue ideal porque se podían
o sea, evidenciaba estas anomalías leucocitarias y además de esto le entregaba resultados confiables para la toma de decisiones en los servicios donde ellos lo iban a implementar. El siguiente estudio que lo encontré muy interesante y se ocupó el equipo en pandemia con pacientes que tenían diagnóstico COVID. Y ustedes se preguntarán por qué. Los pacientes con diagnóstico COVID, cuando salió esta patología, habían un pronóstico para pacientes. Y este pronóstico, o sea, criterios pronósticos, perdón. Estos criterios pronósticos, algunos de estos eran los glóbulos blancos, los neutrófilos, los linfocitos y las plaquetas, ¿ya? Entonces los autores quisieron evaluar cómo se comportaba obviamente el equipo con este tipo de paciente en donde podíamos tener diferentes tipos de células en porte, en anomalías leucocitarias, etcétera. Ya cómo se comportaba, teníamos un mayor aumento de coagulación, entonces había que hablar si es que al funcionar capilarmente se me iba a coagular la muestra inmediatamente, etcétera. Ellos evaluaron en sangre completa y también en sangre capilar 50 pacientes, ¿ya? Y los coeficientes de correlación que encontraron fue entre 0,95 y 0,99. Si nosotros acá observamos, los glóbulos blancos, la verdad es que la dispersión no es tan alta, quizá hay una que otra muestra que se escapa un poquito de esta línea puntuada, pero no tienen una significancia clínica para ellos, ¿ya? Lo mismo que los neutrófilos. Aquí, obviamente, en estos pacientes uno debería evaluar cuál es el comportamiento que ellos tienen en el hemograma de laboratorio para determinar si es que hay algo, por ejemplo, si el equipo de Hemostream nos entregó la alarma y confirmaron con el laboratorio si es que había como células anormales. Los linfocitos lo mismo, acá podemos ver un poco más de dispersión, ya como este es un virus, obviamente los linfocitos se van a ver mucho más involucrados y las plaquetas, la correlación que tienen, la verdad es que es bastante buena, ¿ya? En conclusión, los autores indican que, bueno, lo mismo que todos, que nos va a entregar un resultado rápido, preciso, comparables con el laboratorio, en este caso que era el equipo Sysmex XN9000, ¿ya? Y además va a permitir que las decisiones clínicas sean rápidas, reduciendo la propagación del virus, en ese caso cuando estábamos en plena pandemia. Y por último, llego a no menos importante, que es un estudio que se realizó acá en nuestro país, ya que en el Hospital de Niños Roberto del Río, que, bueno, liderado por la doctora Donna Benadoff, y habla de la comparación de los métodos Hemoscreen y Sysmex para la evaluación del perfil hematológico en muestras pediátricas. Acá habla de los sesgos y nosotros vamos viendo los analitos que ¿cómo se llama? Al laboratorio le interesaba, que era la mayoría de los analitos, lo único que no está acá son los recuentos absolutos. La verdad es que los sesgos igual son súper bajos, ¿ya? Y los coeficientes de correlación son la mayoría muy buenos. Cabe destacar que, y está declarado obviamente por el fabricante, que los basófilos hay mucha diferencia, ya eso es súper importante que ustedes los tengan en consideración. Y los monocitos también como experiencia se ha visto un poco más de que los confunden de repente como con los linfos, entonces ahí hay que ir viendo qué es lo que nosotros vamos a presentar a los médicos y cómo les vamos a decir, ya saben que yo voy a implementar esto, pero tienen que tener como la precaución de analizar bien esto, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos buscando la precisión de los equipos. Bueno, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, lo único que se evaluó, como en la mayoría de los estudios, es el HCM y el CHCM, y esto es porque son parámetros que son calculados. Entonces hay otros factores que influyen en el valor de estos, ¿ya? Pero generalmente lo que uno evalúa es glóbulos blancos, rojos, hemoglobina, BCM, las plaquetas obviamente, y ahí va a ir dependiendo de qué es lo que vamos a buscar. Si queremos enfocarnos en, no sé, un diagnóstico viral o un diagnóstico bacteriano, por ejemplo, hay lugares en donde determinan si es que yo voy a hacerle, no sé, un panel, si es que los linfocitos están muy altos. Entonces ahí voy viendo cómo el equipo clínico va a ir tomando las decisiones a partir de la confianza que les da estos equipos. En conclusión, en relación a los hiperodiamente,
se concluye que la entrega de resultados es muy rápido, en 5 minutos, realmente se los puedo confirmar que son 5 minutos que nos entrega el resultado, son precisos y comparables, ¿ya? Y aquí es súper importante destacar que el equipo, por ejemplo, si tiene un coágulo, no te va a leer o no te va a entregar un informe. Y eso también es súper relevante porque hay otros equipos que sí te lo pueden entregar. Entonces, entonces, yo voy a estar tomando una decisión a partir de un resultado que no va a ser el correcto, ¿ya? Tiene una alta correlación con equipos Sysmex. Además de esa, posee una buena detección de anomalías cuando nos entrega esta alarma, ya sea de agregados plaquetarios, también de la célula inmadura, etcétera. Y también nos recomienda que se confirme con un examen de laboratorio. Su uso es simple, incluso para usuarios sin experiencia, y además de esto es útil para unidades pequeñas, áreas de atención primaria y servicios críticos como son las UCIs y los servicios de urgencia. Entonces, y volviendo a nuestro título, ¿por qué Hemoscreen transforma el diagnóstico hematológico? Primero vamos a tener un resultado en 5 minutos comparado con el resultado que podemos tener en el laboratorio, que son a veces 30 minutos, 40 minutos, una hora, dependiendo de la carga que tenga el laboratorio, ¿ya? Y esto va a llevar a que nosotros, o sea, el equipo clínico tome una decisión mucho más rápida. Además de esto, al pasar, como quizás he sido súper reiterativa, pero como pasa por este micro canal, se podría decir, y te muestra o lee célula por célula, va a poder identificar diferentes alarmas, lo que le va a dar, o sea, o la idea al médico de qué es lo que tiene que hacer. Por otro lado, tenemos la bioseguridad, que quizás no tiene que ver tanto con la precisión, pero sí es súper importante, porque como es un cartucho cerrado, tenemos mucho menos riesgo de que haya contaminación, ya sea con ¿cómo se llama? Productos biológicos, perdón, y tóxicos. Ya, por otro lado, es costo eficiente para la institución. Como lo mencioné, quizás a corto plazo no, pero a largo plazo sí. Y por último, la precisión de los resultados no solo se evidencia con los estudios que yo presenté, sino que cuando a mí me tocó hacer el comparativo de muestra, que no voy a hablar en detalle de eso, pero sí uno trata de evaluar como las dos formas, que sea tanto de tubo, porque yo puedo tomar una muestra de tubo y procesarla en el equipo, o también puedo tomar una muestra capilar. Y es súper importante que nosotros evaluemos ambas opciones. ¿Por qué? Porque quizás yo lo voy a implementar, no sé, en la UCI. Y al paciente le voy a tomar menos del volumen mínimo que necesita el laboratorio para procesar la muestra. Por lo tanto, yo voy a tener un equipo POC, en este caso de Moscreen, en donde voy a poder tomar del tubo la muestra y voy a tener un resultado que va a ser muy preciso y confiable para tomar una decisión clínica en vez de mandarla al laboratorio, que me rechacen la muestra, tener que puncionar nuevamente a un paciente pediátrico que obviamente va a estar alterado, no va a querer que lo puncionen de nuevo, etcétera. ¿Ya? Además de esto, transforma la operación en los servicios porque reduce los tiempos de espera, que no es menor, ¿ya? Acelera los ingresos y la alta, que quizá uno lo puede ver como que la institución va a querer ganar más, pero no, eso significa que yo cuando tengo menos tiempo un paciente voy a tener menos posibilidades de que se contagie de otra cosa que no es por lo que llegó, y también de cierta forma le voy a dar un descanso a mis usuarios finales, ¿ya? De poder darle el alto a un paciente que quizás venía, no sé, por un dolor de garganta, y no tiene, no sé, una infección viral, entonces no voy a tomarle, ¿cómo se llama? Otro tipo de exámenes ni voy a generar un costo extra al paciente. Entonces yo aquí en Screen lo voy a complementar con otros resultados también POC, ¿ya? Y va a ser al final un beneficio tanto para la institución como para el paciente. Y por último, gestiono la calidad. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, ver afortunadamente cómo era el equipo por dentro y de verdad es para mí maravilloso desde mi punto de vista porque sinceramente tiene un microscopio, por lo tanto eso te asegura que realmente se está contando célula por célula, se va evaluando célula por célula y esto, o sea, yo creo que nadie se iba a imaginar que un equipo tan chiquitito iba a tener un microscopio que no iba a dar la precisión en la identificación de las células sanguíneas. ¿Ya? Así que eso ha sido mi presentación. Por si tienen alguna consulta, duda, aquí estoy para contestarla.
Gracias, Fernanda. Bueno, ahora doy el pase a quien quiera hacer alguna consulta. Si no quiere hacerla ahí usando el micrófono puede, o no puede hacerlo, puede escribirla y nosotros encantados les respondemos. No sé si me escuchan. Sí, sí se ¿Sí? escucha. Bueno, tengo que agradecer a Fernanda que ya hizo esta presentación. Em, Contarles solamente como experiencia que llevamos muy poco tiempo en realidad con el equipo como para darnos mucho más datos. A lo mejor de aquí a 6 meses podemos dar concretamente toda la información que necesitan para consolidar los datos y y la performance que tiene en el servicio de urgencia. Em, Como dijo Fernanda, hemos tenido diagnósticos rápidos. Ha sido un gusto poder ver ya exámenes desde el área POC en que sale el informe POC, no solamente el recuento, la PCR, el estrepto, todo informado como del área de Point of Care. Entonces, agradecemos mucho esta instancia porque el examen es muy rápido, los pacientes se atienden muy rápido y la unidad está muy contenta con esto. Así que esperamos en un tiempo más a lo mejor tener concretamente datos mucho más reales de la experiencia. Lo único que yo podría a lo mejor encontrar es un poco nos ha ido costando acostumbrarse más que nada al usuario. El usuario cuesta que en la toma de muestra es lo más difícil y es lo que tenemos, yo diría, en mayor inconveniente, ¿ya? Pero en general el equipo es maravilloso. Así que no tengo nada más que decir, que agradecer a Fernanda la presentación, agradecer a ustedes la insistencia. Dijimos que en marzo íbamos a tener el equipo, lo queríamos probar. No pensamos que iba a ser tan rápido la puesta en marcha en realidad eh, porque igual fue todo un proceso de verificación que se tuvo que hacer tanto con muestras con sangre total de laboratorio, después capilar de laboratorio, pacientes normales, después capilar en urgencia con las muestras ya de pacientes en urgencia, que se hizo todo un estudio correlativo y eso no lo podemos mostrar hasta que tengamos datos mucho más concretos. Pero le agradezco a todos, especialmente a ustedes por la paciencia que tuvieron con nosotros y al equipo de Point of Care. Eso. Gracias, Fernanda, por tus comentarios. Y es verdad. Esa es la gracia un poco que de pronto no sea una experiencia que contemos nosotros quienes traemos el equipo, sino los usuarios y se vea el uso real en el día a día con los pacientes. Así que gracias. Hay una pregunta desde el chat de Alan Briones. Nos dice, consulta, ¿los datos que entrega el equipo se podrían sumar al sistema informático del laboratorio para trazabilidad de los datos de los pacientes para que no solo queden anotados en la ficha? No sé si la respondo yo misma, pero sí, el Sí, equipo puede transmitir los datos. sí, claro, ahí depende como del middleware y del list que ustedes tengan y se puede conectar y queda todo en la ficha del paciente. Entonces tienen que evaluar si bueno, el his, list y si tienen algún middleware, se puede como, tiene los drivers para el equipo y ahí hacer todas las gestiones para que se haga como esta trazabilidad, obviamente, este envío de datos y todo. Que vamos a mostrar a continuación, donde Eh, también tengo se la, preparan para un ataque. tengo la mano levantada de Carolina Cantillana. Hola Marcela, muchas gracias por la presentación, Fernanda, las dos Fernanda, en realidad por la experiencia también. Quería consultar un poco, bueno, soy tecnóloga médica, trabajo en la Católica de Valparaíso. Y quería consultar dos cosas, o sea, la verdad es que tengo varias consultas, pero a lo mejor les puedo escribir después para hacerlas más. Pero principalmente algo súper práctico, el tamaño del equipo, las dimensiones más o menos, y si la experiencia ustedes la conocen, por ejemplo, porque esto es dentro de centros clínicos, pues la idea del point of care, o sea, obviamente es estar al lado del paciente, poder moverlo en ese sentido. ¿Qué experiencia tienen ustedes, saben? ¿Se escucha? Es que Pato, Eh, eso, sí, está, ahí sí, por ya se... ejemplo, con estos equipos
fuera de un centro asistencial, o sea, pensando en operativos que se puedan realizar y que se pueda llevar. No sé, nosotros realizamos algunas ferias de salud donde nos movemos tratando de hacer un poco de educación y prevención en salud. Sin embargo, siempre hemos tenido algunas inquietudes de poder acercar ciertos exámenes a la comunidad con las normativas que correspondan y todo. Entonces, la verdad es que me parece muy interesante. Me gustaría, por eso quisiera tener más información. Nosotros estamos como ávidos de hacer hartas cosas y adquirir estas tecnologías, pero me gustaría saber si tienen alguna experiencia al respecto y si no, a lo mejor cómo podríamos hacerlo. Eso, y muchas gracias, súper interesante todo lo que presentaste, Fernanda. Muchas gracias. Mira, quizás te puedo comentar un poco. Hoy día estos equipos igual los tenemos instalados en algunos SAR a lo largo del país. ¿Ya? Entonces no solamente están en un entorno de laboratorio, sino que también la idea es que puedan prestar ciertas funciones o también están en hospitales de baja complejidad, donde de repente el laboratorio funciona hasta cierto horario, entonces el equipo puede prestar esta ayuda en ese horario no hábil. Y adicionalmente, la empresa Pixel, que es de Israel, la utilizaba en contextos de guerra, donde, o por ejemplo, el paciente oncológico, que sabemos que de repente es un poco traumático asistir al establecimiento, lo instalan dentro de una ambulancia y lo llevan. Y van cerca de las casas los niños, le toman la muestra incluso para que el niño no sienta como ese temor, etcétera. Lo llevan dentro de la ambulancia y lo procesan ahí, porque se puede habilitar una especie de el equipo, en términos, no me sé las dimensiones exactas, te las podemos enviar, pero es un equipo que pesa 5 kilos y básicamente el peso lo da porque tiene este microscopio al interior. Entonces ahí procesan la muestra y después vuelven con el resultado y se lo entregan a la familia. Entonces, en eso que tú planteas, sí podría ser algo muy válido. Eh, Perfecto. sí. Muchas gracias. La verdad es que nosotros acá en la Por acá Católica, o sí sea, puedo nosotros tenemos, intervenir. sí, Camila. Carolina, continúa. Era para dar más que nada los detalles de las dimensiones, si te interesa conocerlas. Como dice Sí, Marcela, es un lo equipo que, muy versátil y tiene 25 centímetros de largo, 17 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. Es bastante compacto y la verdad es que facilita esa modalidad que tiene además de funcionamiento plug and play, por lo tanto es bastante amigable para tener este tipo de intervenciones como operativos de perfecto. hospitalización domiciliaria, por ejemplo. Muchas gracias, Camila. Mira, la verdad es que yo no sé en qué podría terminar esta conversación, pero de verdad que me interesa mucho, nos interesa mucho. Nosotros convivimos con otras menciones, particularmente con oftalmología, y ellos tienen mucha experiencia en realizar atención, obviamente, en estos operativos, personas, pacientes de cierto tipo, por ejemplo, no sé, adultos mayores. Pero nosotros desde el laboratorio generalmente hasta ahora ha sido un poquito más de educación y prevención en salud, que de verdad ha sido una experiencia muy buena, tanto para nosotros los docentes, que en mi caso llevo muchos años trabajando en laboratorio clínico, dentro del laboratorio, pero salir a la comunidad es otra experiencia y proyectar eso con nuestros estudiantes es mucho más enriquecedor. Entonces, si además pudiésemos sumar esto, tal como lo hacen los colegas de oftalmología, que ellos tienen experiencia y van y pueden llevar el equipamiento, quizás nosotros podríamos de alguna manera ser un poquito revolucionarios, no sé si esa será la palabra, pero marcar una diferencia y confirmar que efectivamente por muchas, no sé, ideas de repente de algunos que se puedan oponer a estos sistemas, soy totalmente partidaria de que nos acerquemos a la comunidad y que podamos hacer esto de manera mucho más colaborativa y que seamos un aporte desde el laboratorio, pero con la comunidad que se encuentra fuera del laboratorio, para los postrados, la gente con movilidad reducida y todo eso. Así que muchas De acuerdo, totalmente de acuerdo, Carolina, con lo que dices. Yo creo que es muy clave la descentralización del laboratorio en pro del bienestar de los pacientes. Tenemos que movernos y, como dices tú, tener este enfoque un poco más revolucionario, ¿cierto? Que siempre los cambios van a llevar un poco de controversia, pero no hay que olvidar el foco que siempre va a ser el beneficio del paciente, de poder acercarnos a tener este resultado en la comunidad del paciente. Así es. Tengo la mano levantada de podrían Juan José estar Díaz. siempre para que no se vaya. No sé si nos quieres compartir ahí alguna consulta o comentario.
Perdón, Ahí yo, sí. Juan Díaz. Sí, sí, Es que disculpe, como hay una interferencia de que alguien tiene vendido su micrófono, no alcancé a escuchar. sí, no, en el fondo eso, que tenías la mano levantada. No sé si todavía quieres hacer Sí, por la supuesto. consulta. Bueno, son dos o tres consultas. Primero, encuentro súper interesante lo que dice la colega Carolina Cantillana, porque es cierto, los colegas de oftalmología, bueno, entre paréntesis, yo trabajo acá en la Universidad Central, hasta ahora soy el director de la carrera, aquí en Santiago, en Lord Cochrane, y claro, tal como decía, perdón, la colega de oftalmología, perdón, de bioanálisis, los colegas de oftalmología sí realizan operativos oftalmológicos, tienen más eh, cercanía con la comunidad, sí, pero no tenemos que olvidar que esos operativos son, entre comillas, de screening. Los operativos también que se podrían eventualmente realizar con este tipo de equipos o con un glucómetro, ¿cierto? O con uno de estos equipos que miden colesterol y otros más gases también, si es que se pudiera hacer, o lactato, ¿cierto? Como existen otros equipos, son siempre de screening, ¿cierto? Por eso se tiene que el equipo screening, ¿cierto? Es el point of care y el resultado definitivo, entre comillas, lo da el laboratorio. Por eso se ocupan los de urgencia, ¿cierto? Yo tengo experiencia de varios años de haber ocupado point of care cuando recién comenzaron a salir estos primeros equipos ISTAR, así que también tengo esa experiencia. Bueno, escuché la opinión de Fernanda Mozo también, que me ha escuchado opinar en otras ocasiones. Eso es uno. Lo que me preocupa, ¿sí? Es, y la encuentro toda la razón, colega Carolina, y yo creo que lo haríamos, yo también haría lo mismo, el control de calidad. Porque el control de calidad es súper importante, ¿cierto? Sobre todo para estos equipos que son robustos, que son menos tiempo de que uno puede realizar control de calidad, es decir, es más distanciado. Pero obviamente que uno entiende que la calidad cuesta, entonces eso me preocupa por un lado, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo porque esa es nuestra labor, no podemos dar una glucosa o un colesterol o en este caso un recuento hematológico si no tenemos un control de calidad de atrás, ¿ya? Eso es una cosa. Y el tipo, ¿qué tipo? Que en la presentación alcancé a ver que decía control de calidad interno, ¿cierto? Ahora, control de calidad de primera opinión, es decir, de ustedes o del fabricante o de un tercero. Eso es una cosa, porque el externo uno entiende que puede ser el CAP, puede ser el ISP o puede ser otro, ¿cierto? Pero el control de calidad interno, ¿cuál es el que ustedes recomiendan? El mismo que tienen ustedes, porque yo también trabajé con control de calidad con la ampollita, ¿cierto? De los G3, G4 y además o G7 y hacíamos control de calidad con la ampolla de ustedes, ¿ya? No alcancé a trabajar con unos controles externos de segunda opinión, ¿ya? O de tercera en este caso. Y lo otro, con respecto a los SAR. Me tocó por ahí creo que abril o julio, por ahí, ya se me fue la fecha tan rápido que pasa el año, que fui a la cuarta región por asuntos de la universidad. Entonces nos dimos vuelta por los alrededores. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando encuentro en un SAR un point of care? ¿Ya? Y comienzo a preguntar, y una de las personas que andaba con nosotros me empezó a poner caras medias raras, porque yo empecé a preguntarle a la enfermera, ¿tiene control de calidad? Y me miró con una cara de qué le estaba hablando. ¿Alguien viene a realizar un control de calidad a este equipo? No. ¿Y tú y el médico y tú el resultado que tú lo manejas, ¿cierto? Sí. ¿Te capacitaron en esto? Sí. ¿Te han vuelto a hacer algo más? No. Y el médico, ¿cómo tú te aseguras que los resultados que estás informando realmente es un gas con un pH bajo, con una presión de oxígeno así, de esta forma? Te aseguran con un control de calidad, alguien hace control de calidad y la persona que estaba encargada, que no era un administrativo, ya me cambió la cara, estaba desfigurada con las preguntas que yo le estaba haciendo. Entonces, al final, la enfermera, que con todo el respeto que se merece, no sabía de qué le estaba hablando. Entonces, claro, tienen un equipo ahí haciendo gases, informando glucosa, pero no se aseguran de resultados. Entonces, ¿cómo hacer algo así? ¿Cómo, cierto, como tecnólogos nosotros poder hacer algo en el sentido de asegurarnos de que en realidad los equipos que estamos haciendo, si no tenemos alcance en esos SAR, de poder ir? Y también le pregunté a ustedes, ¿se lo entregó al laboratorio? ¿Tienen contacto con el laboratorio de la cuarta región? No, con nada. Compramos nomás los insumos y nos llegan y le hacemos los exámenes. Entonces, eso me preocupa, que no, que estén, si bien es cierto, pueden haber capacitación y todo, pero el control y el control de calidad sobre su equipo deja mucho que desear en realidad en algunas situaciones. Por eso lo planteo con mucha preocupación, porque me preocupó mucho eso de que no, poco menos que no tuviera idea de qué le estaba hablando la enfermera.
No sé si Cami quieres comentar algo. Entiendo, sí, entiendo completamente la preocupación que plantea Juan José Díaz. Yo también como tecnólogo médico de laboratorio de formación, ¿cierto? Trabajé más de 5 años en el área asistencial. Me preocupa profundamente también el tema del control de calidad, como mencionas tú. Y para responder primero a tu pregunta, los controles de calidad que tenemos, si bien cierto, se habían mencionado puntos de control de calidad interno del mismo equipo, que es como los controles de calidad, ¿cierto? Como estándares que hay en la mayoría de los dispositivos de Point of Care, son más de alrededor de 17 puntos de control internos del mismo cartucho. Son puntos de donde uno puede acceder al punto por punto en cada análisis que se haga, donde se verifican las válvulas de liberación del equipo, el estado de la muestra, etcétera. Y además, como una evaluación adicional al control de calidad, tenemos disponible para comercialización en el equipo Emoscreen controles de calidad que para este equipo en particular constituyen a controles de tercera opinión, porque son controles que se fabrican por una fábrica independiente a la que fabrica el equipo, que en este caso fábrica del equipo Emoscreen es Pixel, una empresa israelí, y la empresa para la cual nosotros importamos los controles de calidad es una empresa llamada CBC Pix. Sin embargo, está validado para el equipamiento, se puede integrar, de hecho, los lotes con los controles de calidad a cada nivel para que el equipo por sí mismo, al momento de procesar el equipamiento en modo control, nos verifique y identifique de inmediato si es que se encuentra dentro o fuera de estos rangos del control de calidad establecido. Y además, bueno, complementando un poco también con la presentación de Fernanda, afortunadamente nosotros acá hemos tenido la fortuna y el desafío también de trabajar con clientes altamente exigentes como lo es la clínica alemana, una clínica con estándares de laboratorio tanto nacionales como internacionales, ¿cierto? Y hemos podido llevar a cabo diferentes estudios de comparación de muestras, de repetibilidad mediante controles de calidad acompañado además de ya experiencias en vivo e incluso comparación de matrices tanto venosas como capilares. Y el equipo, la verdad es que ha presentado un desempeño bastante satisfactorio, incluso en ambientes desafiantes como lo puede ser en pacientes oncológicos en el Hospital Roberto del Río. Así que la verdad es que nosotros estamos bastante satisfechos con el desempeño, lo hemos demostrado en los estudios locales y bueno, la verdad es que también nosotros como distribuidores nos tratamos de adaptar lo mejor posible a las realidades locales, porque si bien tenemos clientes que pueden acceder, ¿cierto?, a los controles de calidad de manera periódica, existen otros que no van a tener esa misma facilidad y, por ejemplo, optan por evaluar los envíos o los cambios de lote de reactivos que son como las recomendaciones estándar que existen actualmente. Juan Así- José, ah, Sí, Fernanda. Juan José, hola, ¿cómo Sí. estás? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Mira, Bueno, nos vimos la semana pasada. sí, nos vimos la semana pasada. Oye, quiero complementar dos cosas. Una, hay que recordar que la recomendación y el estándar internacional es que el laboratorio se tiene que hacer cargo de todos los exámenes, de todos los equipos que son point of care. Y con esto, nosotros una de las recomendaciones que las cambiamos a un deber que tenían que tener los equipos point of care era la conectividad. Es una manera de poner un control de tú saber cómo poder controlar y tener un superusuario siempre en un centro que sea capaz él de poder pasar un control que tú necesites. Con respecto al equipo, existe un control externo que es el RCP QA, que es la australiana, que ya tiene control de Screen específicamente. ¿Ya? Ya sacó un control que nosotros ya adherimos ya a las del año, este año para tener el 2026 ya evaluaciones trimestrales con para el equipo. Por nosotros, como recomendación, y Fernanda le toca hacer ella los controles, tenemos casi el control de casi todas las prestaciones que son capilares, ¿ya? Ya sea creatinina capilar, PCR capilar, la glucosa, como te lo mostré el otro día en la presentación, que ya sean CAP o RCP, QA, porque
La muestra capilar cuesta mucho. Todas las determinaciones capilares cuestan estandarizarla y cuestan controlarla, porque no es lo mismo controlar una muestra capilar que una muestra venosa. Y eso lo sabemos nosotros. Entonces, por eso elegimos este control para el Hemoscreen. Ya que tú tienes que procesar una muestra que te llega y la tienes que procesar en condiciones como si fuera una muestra capilar. Y para el CAP también. No sé si con eso queda un poco más claro. No sé. Sí, Sí, gracias. Sí, como lo decía yo, tengo claro lo del control de calidad, también lo realizábamos en los hospitales de la Católica, yo trabajé por 25 años ahí, como les decía, recibí los primeros CISTAT, los cuadraditos, los rectangulares más chiquititos, y comenzamos al tiro con un control interno y control externo con el CAP. Pero me preocupaba eso cuando fui este año, como les decía, a la cuarta región y no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. O sea, hacían los exámenes y no tenían control de calidad, no había control desde ningún laboratorio de la cuarta región, entonces pusieron el equipo ahí y lo están usando. Claro, Entonces, y eso es la lo que calidad, tenemos que trabajar, que estén bajo la tutela, bueno, deben estar bajo la tutela del laboratorio clínico, eso ya lo sabemos, correcto. ¿ya? Y eso ya lo sabemos. Y a mí me alegra mucho porque además siempre pensamos de que, oh, nos iban a quitar el trabajo y al contrario, es mucho más trabajo para nosotros. De Exacto. hecho, yo partí siendo sola y ahora somos tres porque no damos abasto para tener todos los controles, para hacer todo el control que tenemos que tener, para hacer todos los registros que tenemos que tener. Entonces, desde esa mirada no podemos pensar que nos están quitando el trabajo, al contrario, estamos teniendo Ujú. mucho, mucho, mucho más trabajo. Correcto. Correcto lo que dice Fernanda. Al principio era que no iban a quitar el trabajo y poco menos que había que estar un tecnólogo todo el día en el servicio, ahí de pie, esperando que le pasaran la jeringa de gases para pasarla en el equipo. Entonces, hasta ese nivel se llegó a decir algunas cosas anteriormente, pero no, hay que acostumbrarse a las nuevas tecnologías, hay Sí, que acostumbrarse de exactamente. todas maneras. Pero como les digo, me preocupa eso, que se tenga un equipo sin control de calidad, pero hay que avanzar en eso. Sí, claro, pero por lo menos reforzar que no son equipos que no vengan con controles. O sea, por ejemplo, en el EMOS que no hablamos, pero tiene 17 puntos de control. O sea, para pasar una etapa u otra, entregar un resultado internamente, tiene que pasar ciertos requisitos y además tiene estos control externo de tercera opinión que nombró Cami. Ya, así que con ese sentido, también buscamos tecnología que sea disruptiva e innovadora, pero que tenga disponible una forma de controlar. Sí, muchas gracias. Bueno, a ti, gracias. Hola, No sé. buenas tardes. Hola, Pato, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Patricio Candia. Mira, yo me alegro y la felicito que hayan traído estas nuevas tecnologías, porque yo empecé con un laboratorio móvil que se llama Green Lab el año 2003 y empecé con todas estas técnicas point on care. eh, Partiendo por, imagínate arriba de una ambulancia, yo tenía un Sendil 4100 para hacer los hemogramas, un mini vidas para hacer hormonas, y era todo así, muy precario. Lo que dice el colega en relación a los controles de calidad es muy cierto. Eh, yo me he encontrado en zonas de conflicto, me tocó estar en Haití y en otras regiones del mundo en donde los equipos estos point on care donados por los diferentes gobiernos, tanto de la Comunidad Económica Europea como de Estados Unidos, los manejaba un simple enfermero militar en algunas condiciones y lo mismo que dijo el colega ahí, las preguntas eran esas. ¿Cómo estás seguro de que los resultados que estás entregando son los correctos? ¿Dónde está el control de calidad? O sea, eran cosas simples y uno les decía, por último, pínchame a mí, que sé que tengo un hematocrito 40, etcétera, y se procedía a hacer esos exámenes. Lo mismo en química con el Piccolo Express, te lo entregaban en zonas de terremoto, en zonas de conflicto y se hacían. Eh, por lo tanto, me alegro y me da después de veintitantos años, ver estos equipos con inteligencia artificial y como bien dicen ustedes, con 17 o 9 puntos de, de control interno que tienen. Imagínate, son años de experiencia en trabajos en terreno y con estos equipos point on care. O sea, ya el equipo de glicemia pasó a ser ya una historia. Estamos haciendo perfiles bioquímicos
con 17, 24 parámetros en menos de 12 minutos, 9 minutos, con el Piccolo Express. Y esta metodología me encanta. Yo soy hincha de todo lo que es el point on care, que de alguna forma por el área médica fuimos muy cuestionados, todos los tecnólogos, y lo que pensábamos, nunca lo pensé, que nos iban a quitar la pega, al contrario, que nos iban a subir incluso el nivel y la tecnología se iba a poner al servicio nuestro. Así que sí, muy contento y felicitaciones ahí a Fernanda, que de alguna forma, y todos ustedes, que estos equipos los hayan puesto a disposición de los diferentes tecnólogos en diferentes áreas. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Así es. Yo creo que lo importante de repente es centrar la discusión en, bueno, si nos importa el control de calidad, ¿cómo lo hacemos? Pero que en el fondo no perdamos el foco, que aquí hay un paciente esperando esta ayuda, el acortar los tiempos, eso no podemos perder eso de vista. Entonces tenemos que ser capaces de hacer las cosas en paralelo. No sé si hay más. Ah, tengo una pregunta acá en el chat, también de Alan. Dice, las formas celulares complejas de rojos, blancos o plaquetas que el equipo pueda informar, ¿se recomienda o, si es que lo recomienda o el equipo recomienda un frotis que lo analice un TM de hematología o un hematólogo directamente? Pregunto para confirmar formas patológicas de relevancia clínica. Ay, no sé si se entendió la pregunta ahí, Cami o Fernanda. Sí, el equipo, bueno, como tal no la identifica, pero sí da dos alarmas que puede ser células anormales o agregados plaquetarios y además anexa un par de palabras que dice confirmar con examen de laboratorio. No sé si es exactamente así, pero sí te recomienda confirmar en el laboratorio. Sí, precisamente como dice Fernanda, ante estas anomalías celulares o plaquetarias, el equipo da una alarma cercano al valor, que puede ser signos de exclamaciones o asteriscos, y al finalizar el informe entrega una frase que dice que se recomiendan exámenes complementarios adicionales. Yo quería complementar, disculpen lo que decía el colega Patricio. Bueno, Fernanda me ha escuchado otras veces, Fernanda Mozo. A mí me tocó, trabajaba en el IST en Franklin y teníamos equipo ISTAT y me tocó el terremoto del 2010. Los teníamos calibrados, controlados, así que nos conseguíamos por ahí alguna casa que nos prestara un ratito para cargar los equipos, uno de ellos por lo menos. Así que pudimos prestar el servicio al menos por 2 días en los 5 o 6 pacientes, me parece que habían en la UTI, y pudimos entregar con G3, con G4, con G7, me parece que teníamos lo que necesitaban, lo básico que necesitaban, que eran gases, lactato. Así que anduvimos bien. O sea, complementando, como le decía, en la zona de guerra, en este caso fue el terremoto del 2010 que nos sirvió para poder seguir prestando ese servicio de continuidad. Y le pasábamos controles de calidad una vez a la semana para asegurarnos de los resultados. Y a veces cuando teníamos dudas, el día. Bueno, para el que no sepa, el ISTAT ayudó a los mineros en su minuto, a los San 33. José, Sí, es una consulta. ¿Cómo le iban con esos resultados cuando procesaban esos controles de calidad? ¿Que tenían resultados bien, óptimos? bien, porque eran los de ustedes, eran Bien, los de primera súper. opinión, eran de ustedes. No estaban los recursos para comprar otro externo en esos años, por lo menos. Sí, bastante bien. Éramos rigurosos en eso de poder Súper. pasarlos bien. Buenísimo. Gracias, colega Pamela. Sí. Eh, no tengo más preguntas en el chat y no sé si hay más preguntas. Ah, tengo la mano levantada de Neftalí Usman. Hola, muy buenas tardes. ¿Tardes? Tengo con algún grado de intermitencia, por eso voy a tener la cámara apagada para que se escuche. Soy Neftalí Guzmán, soy académico de la Universidad Católica de Temuco, y agradezco la presentación, me pareció muy, muy interesante. Tengo un par de consultas, una de ellas es respecto al tema del cartridge, porque dijeron que la muestra se colocaba en un cartridge. Mi consulta, el cartridge lo que tiene es una solución isotónica que diluye la muestra nomás para poder pasarla y que después el microscopio detecte las células. Mi pregunta es si los recuentos básicamente el equipo los calcula, los estima con la visualización de las células.
Neftalí. Por acá Camila, especialista. Mira, para responder a tu pregunta, el cartridge como tal tiene en su interior una tinción bastante similar a Mangreen Kiemsa para la tinción de las células y finalmente toda esta diferenciación, como había mencionado Fernanda, se realiza por la división y cierto clasificación de las células en base a su tamaño, complejidad celular y además propiedades de tinción acompañado de la inteligencia artificial. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Ya, sí, sí. Y la segunda pregunta, pensando en la utilidad de este sistema en unidades de paciente crítico, en unidades de urgencia, es eh, sobre qué valor de hematocrito ya el equipo empieza a presentar algunas dificultades para entregar un informe. Yo lo pienso en las unidades de paciente crítico, en pacientes con hipoalbuminemia que tienen hemoconcentración o en servicios de urgencia. Yo soy de Temuco, digamos. En el sur, pensando, por ejemplo, en servicios de urgencia y en ANTA, que en la fase prodrómica hay hemoconcentración. Entonces, respecto a las dificultades que pudiese tener el equipo para poder entregar algún informe en esas circunstancias. Neftalí, por acá Camila de nuevo. Para responder a tu pregunta, básicamente obedecemos a las declaraciones de linealidad, ¿cierto? Que tiene el equipo. Y en el rango del hematocrito va a funcionar sin ningún problema desde el rango de 9 a 78. Y para la hemoglobina, desde los 3 gramos por decilitro hasta los 25 gramos por decilitro. Ya cuando tenemos casos extremos que varíen o excedan estos rangos, ya el equipo va de plano a entregar alarmas de low o high cuando se encuentre por sobre el rango de medición analítica o por bajo de este rango. Ya. Vale, muchas gracias. Bueno, la vuelvo a felicitar por la presentación y también por poder, digamos, disponer de este tipo de tecnología en Chile. Gracias. Gracias a ti por tu Muchas participación. gracias. Sí. Eh, ¿Más preguntas? No veo ninguna más por el chat y tampoco veo alguna mano levantada. Bueno, agradecerles el tiempo. Ya son 20 para las 9. Cualquier consulta nos pueden escribir, los contactamos y para ver si este tipo de tecnologías puede aportar en sus lugares de trabajo. Eso. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Todos. Buenas Gracias. noches. Gracias por todo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.